Básicamente, quisiera empezar por hacer una breve introducción de lo que sucedió hace aproximadamente 3 meses y medio. Con la detección de los primeros casos de COVID-19 y posteriores contagios que sucedieron a partir de ese primer caso, se implementaron una serie de medidas a nivel nacional, medidas de emergencia, lideradas por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Trabajo, dirigidas al recurso humano de las empresas, especialmente aquellas empresas del sector privado y también del sector público. Nosotros hemos resumido esas medidas en básicamente 4 medidas específicas, que fueron la primera, la recomendación por parte del gobierno de la implementación del teletrabajo. La segunda, el mantener la modalidad presencial para las actividades laborales únicamente a aquel personal que se consideraba indispensable o que eran puestos que no podían teletrabajar. Entonces, a este tipo de grupo de gente se les recomendaron y se les reforzaron medidas de higiene. Una tercera medida fue conceder el disfrute de vacaciones al personal, aquellas vacaciones que fueran acumuladas o adelantadas, y esto fue una recomendación por parte de las instituciones. Y la cuarta medida que consideramos importante fue la reducción de jornadas de trabajo o la suspensión de los contratos de trabajo. Estas medidas, de nuevo, todas promovidas por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a ver, muy probablemente nosotros, y yo soy de esos, pensamos que las circunstancias del COVID-19 iban a ser por un periodo corto de tiempo. O sea, yo posiblemente pensé que podía haber sido un mes, mes y medio. Pero resulta que eso no fue así. Y ahora el COVID nos tiene en una normalidad un poco diferente. Entonces, podemos afirmar que la situación se va a extender por mucho más tiempo. Y lo que ha sucedido a lo largo de estos 3 meses es que se han venido dando algunas modificaciones que se han considerado importantes y que vamos a pasar también a reforzar. Eh, Valorando al día de hoy la situación del recurso humano, prácticamente, reitero, a más de 3 meses y medio de la emergencia nacional, las acciones que los patronos tienen a su disposición son las que enumeré hace unos minutos. En este sentido, vamos a tratar de ampliar en los minutos que no tenemos a disposición y que vamos a estar con ustedes los siguientes temas específicos que están muy relacionados con los que ya mencioné arriba. Sin embargo, o anteriormente, sin embargo, los que vamos a trabajar directamente van a ser el teletrabajo, la permuta de posiciones o vacaciones, la modificación de jornadas de trabajo u horarios, el retorno o continuidad en el tema de la presencialidad de los trabajadores en sus áreas de trabajo, la suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornadas de trabajo y la terminación de los contratos de trabajo como tal. Carlos Arias, como se los mencioné, nuestro asociado que trabaja en la parte de derecho laboral, a partir de este momento vamos a desarrollar conjuntamente estos temas y las preguntas las estaremos recibiendo, como se los explicó ya Natalie, en el chat. Entonces, sin más, dejo que Carlos empiece a desarrollar estos temas. Adelante, Carlos. Buenos días a todos y muchas gracias, Ricardo. Veamos, como ya Ricardo les comentó, estamos a 3 meses, casi 4 meses ya de ese primer caso diagnosticado de COVID-19 acá en el país, y hemos tenido que venir haciendo una serie de ajustes en todo este tiempo en relación con el recurso humano. Inicialmente se propusieron las medidas que les señaló Ricardo, que fueron como emergencia, viendo cómo deteníamos esta pandemia, pero ahora, viendo que las noticias nos dicen que esto va para largo, que estamos muy, muy lejos de un eventual final en esta pandemia, pues tenemos que valorar ciertas alternativas u opciones que nos permitan Estás en mute, Carlos. Ya, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Entonces, una de las alternativas que
va a funcionar por excelencia ahora que vamos a volver, que ya no va a ser a la misma situación que teníamos previa, va a ser el teletrabajo. Esto tenemos que complementarlo con una parte presencial y tenemos que complementarlo con otra serie de medidas en la empresa, como permutas de posiciones, disfrute de vacaciones, podemos ver si se pueden hacer cambios en horarios o en jornadas de trabajo hasta donde la ley nos lo permita, y son opciones que vamos a valorar ahora en unos minutos. Pero inicialmente, la ideal o la primera que tenemos que abordar es el teletrabajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos 3 meses de estar laborando de esta forma y hemos visto que el teletrabajo ha funcionado. O sea, realmente las empresas, al menos el sector privado y el sector público también, no ha detenido su operación, han continuado atendiendo clientes, mantienen su rendimiento o sus metas, las siguen alcanzando. Y claramente los trabajadores, dejando de lado la situación que se está viviendo por el COVID, pues es un aspecto que los motiva, les implica ahorro tanto a los trabajadores como a la empresa en costos fijos. Entonces tenemos una serie de ventajas en la figura. De ahí que podamos pensar, ¿por qué entonces no la implementamos ya de forma definitiva? ¿Por qué no la separamos o la disasociamos de esta emergencia nacional y hacemos una evaluación de lo que ha sucedido estos 3 meses, del rendimiento que han mostrado nuestros trabajadores, y a partir de ahí, pues corregimos lo que haya que corregir y seguimos adelante con el teletrabajo, lo cual es la opción válida que podemos implementar sin ningún problema. Entonces, ahora, teniendo esto claro, ¿cuáles son las características de este teletrabajo? Sin entrar a conocer muchos detalles o muchas situaciones teóricas, pero ¿qué es lo que nos importa ahorita conocer? Bueno, que es una figura voluntaria. Realmente esto lo acuerdan ambas partes, salvo que desde la contratación se disponga que la persona está siendo contratada para teletrabajar. Ese es el único supuesto en el cual el empleado no puede manifestar su voluntad o no con la figura, sino que siempre va a tener que estar bajo el teletrabajo. La figura también es flexible, nos permite cierto tipo de movimientos en cuanto a jornadas, horarios, mecanismos de comunicación. Funciona a distancia, ya que el trabajador no va a estar en las instalaciones de la empresa, sino que va a estar en un telecentro, en su domicilio, va a estar itinerante bajo alguna figura de teletrabajo móvil y va a hacer uso de telecomunicaciones, que ese es el elemento clave para la comunicación, para la recepción de trabajo y envío de resultados. Va a estar sujeto a principios de oportunidad y conveniencia. Esto significa que ambas partes van a determinar conjuntamente la viabilidad, objetivos, resultados, mecanismos de evaluación de la figura. Como les mencioné inicialmente, puede proveerse de forma temporal o permanente. La permanente es cuando desde el momento de contratación yo contrato personas para teletrabajar. Y de forma temporal es cuando lo implemento como un beneficio dentro de la relación laboral. El teletrabajo no va a afectar condiciones esenciales del contrato de trabajo, solo va a modificar la organización y la forma en que se va a efectuar el trabajo. Sepan que jornada, salario, jerarquía, categoría, todos estos elementos esenciales y otros que ya se hayan negociado con la empresa van a continuar vigentes. Esto no va a experimentar ningún cambio. Y después puede ser suspendido, modificado o terminado por las partes. Esto se establecerá de común acuerdo entre ambas partes. Y si no se hace, pues la ley establece un periodo de aviso previo de 10 días antes de su terminación. Teniendo claro esas características, ¿qué ocupamos para decir, ok, sí, el teletrabajo funciona y vamos adelante con esta figura? Ocupamos primero una política interna. ¿Por qué? Si bien es cierto, desde el 18 de septiembre del 2019 tenemos una ley que regula el teletrabajo, lo ideal es contar con una política o reglamentación interna que venga a complementar esta normativa. ¿Y qué nos va a venir a señalar esta política? Pues bien, ¿qué departamentos y puestos son elegibles al teletrabajo? ¿Y cuáles van a ser los criterios de selección de los trabajadores para poder aplicar acá? En cuanto a antigüedad, en cuanto a rendimiento, en cuanto a qué tipo de labores tienen que ejecutar, todo esto lo va a determinar la empresa. ¿Por qué? Para dejar el menor margen a la discrecionalidad de los superiores. Así evitamos que se considere que hay una aplicación sesgada de la figura. Días y lugares para el teletrabajo también se establecen en esta política. Si va a ser algo permanente o si se va a teletrabajar 1, 2, 3 días y dónde va a ser autorizado el teletrabajo.
la mayor parte de teletrabajos que se han autorizado es el domiciliario, donde el trabajador trabaja desde su casa de habitación, pero también puede ser una figura itinerante, que es el teletrabajo móvil, o bien desde telecentros, que son lugares acondicionados específicamente para esta finalidad. Hay que indicar en esta política cuáles son los requisitos de equipo y conexión que debe cumplir el empleado para poder trabajar desde su casa, qué equipos debe tener, cuál es la conexión a internet, tiene que tener un teléfono fijo a la par, tiene que contar con impresora o no, todo esto indicarlo en la política. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación de ese empleado estando fuera de la empresa y no estando de forma presencial ante sus superiores? También otro de los elementos que establece la política es control y fiscalización. ¿Cómo voy a controlar y fiscalizar a los empleados? ¿Voy a tener programas especiales para esto? ¿A qué tipo de herramientas voy a recurrir? Un punto también básico es la parte de salud ocupacional. La salud ocupacional me corresponde a mi patrono verificar o certificar que mis empleados están cumpliendo con las condiciones básicas de salud ocupacional. De ahí que el mismo Ministerio de Trabajo tenga en su página web una guía de criterios de salud ocupacional, donde va a contemplar cuáles son los riesgos eléctricos, físicos, ergonómicos, de la localización, o sea, locativos, y con base en todo esto va a establecer cuáles son los requisitos básicos que tiene que cumplir una persona que teletrabaje, que estamos hablando de una oficina de al menos 2 metros cuadrados, un escritorio con suficiente espacio para sus piernas en la parte de abajo, que el monitor quede a la altura de su vista, que tenga mouse, que tenga teclado, que la luz, haya luz natural en la oficina, que no haya suficiente ruido, que se eviten reflejos en el monitor, que no hayan cables sueltos o cierto tipo de superficies que puedan causar algún accidente al trabajador. Todo esto hay que regularlo o hacer referencia en la política. También cuáles van a ser las obligaciones de las partes es uno de los puntos que tenemos que tratar en cuanto a especialmente confidencialidad y manejo de la documentación o papelería de la empresa, ya que hay que dejar bien claro cómo se va a manipular esto para evitar cualquier filtración de información sensible a terceras personas. Y como les mencioné anteriormente, las causales de suspensión o terminación, para que cualquier terminación sea justificada, amparada en una causal de la misma reglamentación interna, no se vea como discriminación ni una persecución, y adicionalmente se cumplan con los plazos previstos en esa política. Habiendo cumplido esta primera etapa del teletrabajo, que es esta política, pues ya podemos tirarnos al agua y suscribir los contratos o los adendums con los trabajadores. En el caso de las personas que se contraten para teletrabajar desde un inicio, lo cual es totalmente válido, pues esta figura la vamos a incorporar de una vez en el contrato de trabajo y haciendo referencia a la política. Pero quienes actualmente se han desempeñado de forma presencial y ahora por esta pandemia hemos visto que resultan en teletrabajo y que la persona está interesada en continuar de esa forma y me va a desocupar un lugar en las instalaciones, pues puedo mantenerlo ahí. Y para esto, pues tendría que suscribir un adendum al contrato de trabajo. Sé que muchas empresas, precisamente por la pandemia, algunas recurrieron a contratos, otras se basaron en el formato que dio el Ministerio de Trabajo, pero otras nada más mandaron a sus trabajadores a las casas, así nomás. Y realmente sí sería conveniente tener un contrato. Ya vamos para 3 meses de esta situación. Muchas empresas ya lo superaron. Entonces, el contrato deviene necesario. No queremos que a futuro se alegue un derecho adquirido o que la regulación no estuviera regulada de ningún tipo o que el trabajador venga a alegar ciertos derechos que en efecto están regulados en la ley y que yo, patrono, por la premura de manejar esto ante el COVID, no preví, mandé a la gente a teletrabajar y en efecto ahorita esto se me puede devolver de una forma negativa. Entonces, el mismo reglamento a la ley de teletrabajo establece los requisitos mínimos que tiene que tener este acuerdo. Son los que aquí estamos enlistando. Eso está en el artículo 5 del reglamento, que son condiciones de servicio, labores que van a ejecutarse desde la casa, una breve descripción de esas labores, medios tecnológicos requeridos, cuánto ancho de banda, tiene que tener computadora, qué requisitos con esa computadora, mecanismos de comunicación, de qué forma nos vamos a comunicar con los superiores y con los compañeros de trabajo, condiciones de tiempo y espacio para ejecutar labores, días y horarios en que se va a teletrabajar
responsabilidades sobre custodia de elementos de trabajo, procedimiento de asignación de trabajo y entrega de resultados y medidas de seguridad informática. Estos son los puntos mínimos que debería tener un acuerdo de teletrabajo. Además se le puede agregar, como le digo, cláusulas de confidencialidad, se establece la dirección desde donde se va a ejecutar las labores y cualquier otra obligación que las partes vayan a asumir. ¿Okay? ¿Qué es clave acá? O derivado de la ley, que hay aspectos que hay que considerar y que a veces no leemos o no tenemos mucho en consideración. Uno es que el artículo 8 de la ley para regular el teletrabajo indica que es una obligación del patrono proveer el valor de la energía eléctrica, según la medición o la forma de medición que se haya acordado entre las partes. Al final de ese mismo artículo establece que las partes pueden negociar algo distinto. Entonces sí es importante desde ahorita, para evitar cualquier malentendido a futuro, pues que cualquier acuerdo se establezca qué va a pasar con este reembolso de este gasto. Si la empresa lo va a hacer, no lo va a hacer, en qué porcentaje, cómo lo van a disponer el pago. Es uno de los puntos importantes de la ley. Otra de las obligaciones de la ley es que el patrono tiene que otorgar mantenimiento a equipos y programas. Así viene estipulado en la norma, pero más allá, si continuamos leyendo en ese punto, realmente nos abre un portillo que es el que les quiero señalar acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que otorgar el mantenimiento a equipos y programas cuando son de mi propiedad. Si son del empleado, ya no estoy en esa obligación. Pero más allá de eso, cuando el empleado usa su equipo personal, ya no solo estoy obligado a dar el mantenimiento, sino que el empleado tiene que concederme libre acceso a la información de la empresa que conserva en su equipo personal, ya sea durante la vigencia de la relación laboral o incluso una vez que esta haya finalizado, siempre cuidándose la intimidad del empleado, pero ya me abre un portillo para que yo pueda acceder a ese tipo de información. Después, como les mencioné anteriormente, el cumplimiento, yo patrono tengo que garantizar que se están cumpliendo las normas y directrices sobre salud ocupacional y prevenir riesgos de trabajo en las personas que están teletrabajando. Y por último, que tiene que estar incluido en el mismo contrato, es prever las interrupciones del servicio. ¿Qué pasa si hay una caída de fluido eléctrico o de internet y la persona no puede brindar el servicio? Ahí tengo que establecer esos supuestos en el contrato y brindar las soluciones. El empleado tiene que esperar cuánto tiempo antes de trasladarse a la empresa. Se va a trasladar a la empresa, a un telecentro. ¿Qué soluciones puedo proponerle para que al final de cuentas me continúe brindando el servicio? Y evidentemente yo pueda, si no acata eso, pues proceder con algún tipo de sanción contra esta persona por no haber prestado los servicios dentro de su jornada de trabajo. Idealmente, o sea, ahora en tiempos de pandemia, el teletrabajo lo han vendido como la gran solución. ¿Por qué? Porque la persona está sin mayor contacto con usuarios, con compañeros, en su lugar, en su casa de habitación por lo general, y damos continuidad a las labores de la empresa. Pero lastimosamente esta no es una solución que alcance a todos los puestos de una organización. Hay varios puestos que no son teletrabajables y para los cuales esta opción no aplica. Y a los cuales también tenemos que buscar alguna alternativa, ya sea procurar readecuar de forma temporal las funciones de esos puestos, y ya vamos a ver la importancia tal vez de esta readecuación, porque inicialmente uno dice, no, posiblemente este puesto no puedo readecuarlo, tiene que permanecer en la empresa. Pero, ¿se han preguntado ustedes si bajo el esquema de presencialidad, si llegara a pasar alguna emergencia, las personas están capacitadas para ejecutar una o más funciones y garantizar así la continuidad de la empresa? Por lo general eso no está. Entonces las personas que no son susceptibles de teletrabajo, tal vez podríamos verlos como opciones donde se les pueda capacitar en otros puestos para que los ejecuten de forma temporal y queden como un backup o como un reemplazo en caso de que haya ausencias por la enfermedad en otros equipos. Y así, de cierta forma, pues los muevo temporalmente a esas funciones. Conceder disfrute de vacaciones fue la alternativa que inicialmente nos dieron para este personal también, aunque se le podría readecuar sus funciones también a puestos con menor contacto con compañeros de trabajo y con usuarios,
manteniéndolos idealmente en un espacio donde presten el servicio, manteniendo distanciamiento social, que es 1.8 metros de cualquier otro usuario o compañero. Y ya si del todo no es posible y estas personas tienen que continuar trabajando, pues en efecto, tenemos que prever, dotarlos de los implementos de seguridad e higiene recomendados para evitar que se expongan a cualquier contagio. Okay. Segundo punto que queremos analizar como parte de las soluciones son permutas, vacaciones y un par de cambios en jornadas y horarios. ¿En qué consisten estos? Ok, el primero de ellos es una permuta de puesto. Es trasladar temporalmente personal no esencial a otro puesto que pueda ser teletrabajable o que sea de mayor, sea un puesto más clave para la organización o con menor contacto con usuarios y compañeros. Esta medida puede implementarse no solo para salvaguardar el recurso humano, sino, como les decía ahora, también como para tener a estas personas de backup o de reemplazo en caso de que alguna unidad productiva de la empresa me resulte con algún caso positivo y tenga que dejar gente en aislamiento domiciliario, de tal forma que aquí voy a tener personal capacitado que va a poder venir a ejecutar esas funciones con el entrenamiento necesario. La alternativa, que es la permuta de tiempo no laborado, no es parte de la normalidad a la que queremos llegar, pero considerando que estamos a 3 meses de esta emergencia y las medidas, o sea, la declaratoria de emergencia subsiste y por lo tanto estas emergencias también, pues es una de las alternativas que se tiene para el personal que por lo general no es del todo sujeto de teletrabajo y también pueda representar cierto riesgo mantenerlo en la empresa. Entonces, con estas personas se puede acordar la interrupción temporal de la prestación de labores. Importante que esta interrupción va a ser con goce de salario y ellos van a quedar en la obligación de reponer el tiempo que se les pagó y no laboraron dentro del año siguiente a su reincorporación a la empresa. Entonces, esta es una alternativa que también se puede prever respecto a ciertos puestos de la organización que del todo la persona está recibiendo salario y no puede trabajar, pues valdría la pena firmar un documento de esta naturaleza para que ese tiempo que le estoy pagando igual pueda solicitarlo yo de vuelta después cuando vuelva a la empresa a brindar los servicios. El tercer elemento, y no debería ser un elemento parte de la normalidad o que se mencione aquí, puesto que todo trabajador tiene derecho a vacaciones y debería ser algo muy natural, pero por lo general las personas no las disfrutan. Entonces yo como patrón ahora voy a tener que velar porque mis trabajadores disfruten las vacaciones, o al menos en este momento. ¿Qué gano con esto? Bueno, puestos que tal vez no sean claves, que estén fuera de la organización, mientras disfrutando este derecho y yo reduciendo mi pasivo. Adicionalmente, voy a descongestionar las instalaciones de la empresa, voy a reducir el volumen de empleados que están laborando ahí y están ellos disfrutando su derecho. Entonces, yo como patrono, teniendo la posibilidad de decidir en qué momento el trabajador va a disfrutar las vacaciones, después de haber cumplido las 50 semanas de trabajo continuo a la orden de la empresa, pues puedo ejercer este derecho. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta. Realmente muchas empresas acumulan vacaciones, la gente no sale y ahorita ocupamos mantener distanciamiento, ahorita ocupamos que la gente también emocionalmente se encuentre bien. La misma situación, este encierro y este aislamiento domiciliario por el COVID está generando mucho daño psicológico en las personas. Entonces realmente las vacaciones es una herramienta que tenemos que utilizar, hacer del día a día normal, no verlo, satanizarlo como muchas empresas se hacen, que nadie puede pedir vacaciones, sino que yo como empresa tengo que promover esto entre mis empleados. Y una tercera alternativa que podría valorarse es que muchas empresas aquí trabajan jornadas ordinarias 6 días a la semana, pero el artículo 136 del Código de Trabajo, en su segundo párrafo, me permite comprimir, o sea, aplicar una jornada acumulativa y reducir esos 6 días de trabajo en 5 días,
de tal forma que en vez de trabajar 8 horas diarias, 6 días a la semana, trabajen 9 horas 36 minutos por 5 días. Así estamos descongestionando, reduciendo la cantidad de personal que va a haber cada día en la empresa, ya que esto lo podemos aplicar de forma rotativa. Ahora, aquí estamos haciendo un cambio de jornada, y los cambios de jornada no son permitidos, o al menos el patrono no los puede hacer de forma unilateral y discrecional, sino que requiere el consentimiento del empleado. Sin embargo, en el momento que estamos viviendo como país, como sociedad, ante esta emergencia, me animaría a decir que gran parte de los empleados de las empresas autorizarían o consentirían esta forma de trabajo. Pasarían a trabajar menos días a la semana, más horas, pero menos días. Tendrían más tiempo libre para ellos, para sus familias, para sus proyectos personales. Y claramente esto implicaría para la empresa una reducción en costos, reducción de personal, poder distanciar más a las personas que ya tengo y reducir ese riesgo que si al final de cuentas se me materializa dentro de la empresa, me va a impedir ejecutar las funciones por algunos días. ¿Okay? Adicionalmente, hay empresas de servicios acá que trabajan jornadas de 40 horas a la semana, por lo general de lunes a viernes. Estas empresas también pueden reducir a 4 días, porque el artículo 136 del Código de Trabajo, en su segundo párrafo, establece que la jornada diurna se puede se puede ampliar hasta 10 horas diarias, sin incurrir por esto en tiempo extraordinario. Entonces, las personas que trabajan 40 horas semanales, todavía podemos bajar a 4 días a la semana, 10 horas diarias, que muchos centros de servicio poseen esta jornada, y con lo cual van a generar todavía esta misma ventaja de disminuir la cantidad de empleados en sus centros semanalmente. Esto implica un reto, claramente, porque hay que cubrir el servicio, el tema de cobertura del servicio que estas personas cumplían en 5 días, ahora alguien va a tener que, se va a reducir la cantidad de empleados y alguien va a tener que venir a reemplazarlos o distribuirse más trabajo entre las personas, pero ya esos son retos que les dejo a ustedes para que analicen y que podríamos verlo en el momento para ver si esta es una de las alternativas válidas. Otra opción que puede valorarse es la aplicación de horarios escalonados, lo cual implementó la administración pública y no dudo que muchas empresas lo hayan hecho, pero no hacerlo de forma temporal. Hagamos de esto el día a día. O sea, realmente esta pandemia, este virus, va a estar bastante tiempo con nosotros y por lo tanto los horarios escalonados van a permitirnos ampliar el horario de prestación del servicio, que hayan horarios diferenciados al ingreso, salida del centro de trabajo, que los horarios de almuerzo y recesos puedan ser programados, así no coinciden entre mucho personal y siempre podamos mantener este distanciamiento social que nos recomienda, nos sugiere el Ministerio de Trabajo y de Salud, y que es tan necesario para evitar un mayor contagio del COVID-19. El tercer punto, que ese es el de la presencialidad, y antes esto era la regla o la normalidad, y ahora, y no nos exigía nada de parte de la empresa, simplemente era de preséntense y trabajen. Ahora, producto de esta situación, la presencialidad nos demanda como empresa una serie de protocolos, procedimientos y acciones de nuestra parte a través de la cual podamos garantizar no solo la prevención del virus en nuestro centro de trabajo, sino que tenemos la capacidad para abordar cualquier caso que se presente y solucionarlo para rehabilitarnos y continuar prestando el servicio después de un caso positivo. De allí que el Ministerio de Salud ha emitido varias guías sobre este tema de la presencialidad y para prevenir, mitigar y dar continuidad a los negocios, y una de ellas realmente la hemos resumido acá para presentárselas a ustedes. Esta guía contiene obligaciones de ambas partes. Las del trabajador son bien sencillas realmente, porque el trabajador tiene que informar al patrón sobre cualquier síntoma o condición de salud que pueda estar experimentando y que ponga en riesgo su salud o la de sus compañeros, e indicar si ha estado en contacto con algún caso positivo de COVID-19.
tiene que solicitar y utilizar los implementos de protección personal que le brinda la empresa, tiene que participar en las capacitaciones o charlas que imparta la empresa sobre estos contenidos, sobre este tema, y atender cualquier otra medida de prevención y control que establezca la empresa o las autoridades sanitarias. Ese es el papel del empleado acá. Ahora, yo como empresa, si quiero trabajar de forma presencial y quiero reducir el riesgo de hacerlo, pues tengo que comprometerme a asumir otra serie de obligaciones. ¿En qué consisten estas obligaciones? Ok, primeramente tengo que informar medidas de prevención o protección que van a ser seguidas durante la prestación de servicios a mis empleados. Aquí viene el escudo protector COVID, vienen los protocolos de lavado de manos, protocolos de estornudo, protocolos de ingreso en la empresa, voy a tomar temperatura, voy a dejar encuestas para que los empleados me manifiesten si han sentido algún síntoma adicional, alguna enfermedad respiratoria aguda o algo que me haga pensar que puedan tener algún virus o algún problema, algún riesgo para los demás empleados. Todo esto tengo que informar estas medidas de protección. Tengo que proporcionar los insumos de higiene adecuados, agua, jabón, papel toalla para secado de manos, alcohol en gel, e identificar a la persona que es responsable de estos insumos dentro de la organización. En caso de desabastecimiento, que se le pida a esta persona, y a su vez esta persona garantice que tiene inventario suficiente para hacerle frente a la pandemia. Tengo que intensificar la limpieza de instalaciones y superficies. Esta limpieza debería ser diaria, tiene que ser diaria, y hay superficies que tienen mayor contacto con las manos, como perillas, llavines, el mostrador de recepción, servicio sanitario, comedor, que tienen que ser desinfectadas constantemente, con frecuencias que el Ministerio de Salud recomienda que van de 2 horas en adelante. Pero así de eficiente tiene que ser esa limpieza, y de intensa tiene que ser esa limpieza de instalaciones. Como patrono también tengo el compromiso de celebrar charlas informativas con mis empleados sobre las buenas prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Indicar qué estoy haciendo yo como empresa para prevenir el COVID. Que los empleados sepan cuáles son los síntomas que pueden experimentar debido al COVID, sepan reconocerlos. Habilitar puntos de información dentro de la empresa. Tengo que remitir recordatorios de estos protocolos que tienen que seguirse para evitar contagios. También tengo que cumplir todos los lineamientos que el Ministerio de Salud vaya emitiendo durante el transcurso de la pandemia. Conocer protocolos y procedimientos a seguir ante el acaecimiento de diversos supuestos dentro de la empresa, como emergencias. Si ocurre una emergencia, ¿cómo la voy a abordar? ¿Quiénes son las personas responsables dentro de la empresa de comunicarse con el Ministerio de Salud, de ver al empleado, de trabajar en un comunicado interno, oficial, para el resto de empleados, de expresarles qué es lo que está sucediendo? También ahí mismo tengo que mantener un contacto con el área rectora de salud, por aquello que tenga que llegar a ocuparlo más adelante, y brindar la atención oportuna de las órdenes sanitarias que pudieran extenderse contra la empresa o sus empleados. Y la obligación por excelencia, pues informar a la autoridad sanitaria si algún caso positivo se presentara entre los trabajadores. Ahora, como les dije, ya como empresa no simplemente puedo llegar y decir, vengan, trabajen acá. Tengo que tener un protocolo interno. Y este protocolo tiene que verificar o comprender al menos 3 pasos. Uno es el de prevención de la transmisión del virus, y así que yo garantizo la continuidad de las operaciones en la empresa. Un segundo procedimiento base, o sea, esto es lo mínimo, un segundo procedimiento referente al abordaje de los casos, y el tercero es de rehabilitación, que si ya me experimenté un caso positivo, qué medidas tengo que tomar para desinfectar y poder abrir nuevamente mi centro de trabajo a los demás empleados. Entonces, este protocolo que tiene que diseñar cada empresa y que tiene que cumplir con al menos estos 3 puntos, deberían de valorar
cada uno de estos capítulos ciertos aspectos. En esta primera fase, que es la de prevención y ver cómo garantizo la continuidad de las operaciones, debo designar un comité para la toma de decisiones y que claramente estas decisiones vayan enrumbadas hacia evitar la transmisión del virus. ¿Qué va a hacer este comité? Pues va a tener un canal de comunicación en ambas vías con los trabajadores, comunicándoles qué medidas estamos tomando y a su vez atendiendo las consultas que ellos pudieran tener. También este comité va a nombrar una persona que va a ser el contacto o las personas responsables ante el contacto del Ministerio de Salud, las brigadas que van a atender cualquier situación que se llegara a presentar a nivel interno. Va a determinar cuáles son las operaciones clave dentro de la empresa también que tienen que protegerse, por decirlo de alguna forma, y asegurarse la continuidad en caso de que llegara a suceder algún contagio a nivel interno. Y una vez definidas estas operaciones clave, este mismo comité pues va a tener que ver cómo segmenta esta operación o cómo la aísla del resto de departamentos de la empresa, tratando de llevarle al menor contacto para que si sucediera algún contagio en otros departamentos, pues para que no llegaran a transmitirse a estos otros áreas claves. Este mismo comité tendrá que asegurarse de contar con los utensilios de limpieza necesarios, artículos de limpieza necesarios para la limpieza profunda y sanitización de la entidad o tener proveedores, como también asegurar que los proveedores esenciales de la empresa cuentan con un plan de continuidad en caso de que ellos se vieran afectados por el virus. ¿Okay? El segundo punto es la sectorización de áreas productivas, que es como parte de las medidas que tengo que prever en este procedimiento, y esto es elaborar una especie de barrera física o de espacio con las principales áreas productivas de la empresa, muy similar a lo que ya les expuse sobre las áreas claves, de tal forma que todas las áreas de la empresa, los departamentos, trabajen en comunidades independientes, con el menor contacto posible, y si lo tienen que tener, pues que lo tengan por medios digitales, hasta donde se pueda, para así evitar que un contagio se pueda transmitir a otros departamentos de la empresa y me venga a afectar varias áreas productivas. Como parte de este mismo procedimiento, tengo que definir estrategias de limpieza, sanitización, comunicación con el personal, cómo le voy a dar seguimiento a las personas que están enfermas, si tienen, para averiguar si son casos sospechosos o no, y si realmente están en aislamiento para ver si han venido desarrollando síntomas, no, cómo se sienten, si pueden teletrabajar o continuar trabajando desde su casa o se van a coger alguna incapacidad en esos supuestos. Son cuestiones que este mismo comité tiene, que en esta misma parte de la política o protocolo tenemos que prever. Tenemos que establecer medidas también para evitar contagios desde un punto de vista de salud laboral, tales como la limpieza profunda y ampliada, en qué regularidad se va a ejecutar. Todo esto tiene que establecerse, quiénes van a ser los responsables de esa limpieza. Vamos a promover el lavado de manos dentro de la empresa, al ingreso, antes del almuerzo, después del almuerzo, antes o después de los breaks, de tal forma que tengamos bastantes medidas para evitar estos contagios. Y también implementar un método para detección de casos sospechosos al ingreso de las instalaciones. Podría ser parte de las medidas que podemos establecer acá, tomando temperatura, consultándole al empleado si tiene algún síntoma o no. Y sobre esto, pues, evitar también aglomeraciones al ingreso de la empresa, comedores, pasillos, áreas comunes. Todo eso son medidas que me van a ayudar a prevenir la enfermedad dentro de la empresa. Y esta es la primera parte de una política o protocolo interno. ¿Okay? El segundo capítulo que tendría que abordar dentro de este protocolo viene a ser el abordaje de los casos. ¿Okay? Si tengo casos sospechosos, probables o confirmados. El Ministerio de Salud los divide, o sea, en casos sospechosos, una persona que tiene síntomas, o sea, fiebre y algún síntoma respiratorio, o bien que ha estado en contacto con personas que dieron positivos con COVID. El probable ya es una persona sospechosa, pero que la prueba no es concluyente o no se ha podido hacer la prueba, y los confirmados son los que ya han dado positivos. Y
tengo que determinar en mi protocolo cómo voy a abordar estos casos. De tal forma que si tengo algún empleado que está enfermo, lo primero que tengo que prever es que si tiene algún resfrío o que ha estado en contacto con algún caso positivo, se abstenga de ir a la empresa. Ahora, si ya está en la empresa y es en la empresa donde le detecto los síntomas, tanto como fiebre como algún síntoma respiratorio agudo, tos, congestión nasal, dolor de garganta o algún otro similar, pues en efecto tengo que actuar de forma inmediata. ¿Qué implica esta actuación inmediata desde mi punto de vista de empresa? Ok, lo primero es otorgarle al trabajador una mascarilla para evitar que al momento de toser o de estornudar, pues pueda ampliar la zona de contagio a sus compañeros. Después tengo que trasladar a este trabajador a un área restringida dentro de la empresa. De ahí que ustedes tienen que determinar dentro de sus recintos de trabajo cuál puede ser el área que sirva como área secundaria para atender este tipo de empleados. Y ahí ellos se van a mantener hasta que las autoridades correspondientes dispongan qué tipo de asistencia se le va a brindar. Hay que llamar al 911, hay que informar si esta persona ha estado en contacto con otros compañeros de trabajo, cuáles personas estuvieron expuestas, para que se pueda hacer una lista y evidentemente mandar a aislamiento domiciliar a todas estas personas que estuvieron en contacto directo. ¿Okay? Además, como estamos ante la sospecha de una enfermedad profesional, hay que hacer el aviso correspondiente ante el INSS por la póliza de riesgos de trabajo. Y es importante indicar que esta persona, que solo de momento es sospechosa, todavía no ha sido confirmada, puede irse a la casa y va a estar evidentemente incapacitada, pero si la empresa lo permite y la persona puede teletrabajar, pues continuará teletrabajando desde su casa de habitación. ¿Okay? Ahora, si esta persona ya fue diagnosticada como un caso confirmado o probable, lo que tiene que hacer es informar inmediatamente a la empresa de que su resultado dio positivo. Como empresa, tengo que manejar esta información a partir de ahí de forma confidencial, en lo que se me permita, de tal forma que esta información y la identidad de este paciente la conozca únicamente las personas que tienen que conocerla, el Departamento de Recursos Humanos, en el Comité de Salud Ocupacional de la empresa. Darle ese tratamiento para no generar mayor afectación a la persona que está experimentando el virus o la enfermedad. Otra de las medidas que tengo que tomar aquí y que tengo que prever en el protocolo es cómo voy a actuar con las personas que estuvieron en contacto directo con el empleado. Entonces, las personas que estuvieron en contacto directo van a salir a aislamiento. ¿A qué se refiere este contacto directo según la guía del ministerio? Ok, las personas que estuvieron por más de 15 minutos en contacto con el empleado a menos de 1.8 metros de distancia. Estas personas, tengo que elaborar la lista con sus contactos y estas personas pasarán inmediatamente a un aislamiento domiciliario. Las que tuvieron contacto indirecto o que el contacto no se adecua a estos criterios previos del Ministerio de Salud, podrán seguir trabajando, pero vamos a tener que monitorearlas para ver si van presentando síntomas, ya sea en el centro médico de la empresa, en el área de salud, en el EVAIS asignado, pero tienen que llevar un monitoreo constante para ver si están desarrollando síntomas o no. Y el tercer supuesto que debe contener el protocolo interno, estamos hablando que tras la detección de un caso positivo, necesito limpiar a profundidad la empresa, tengo que tomar medidas con respecto a las personas que estuvieron en contacto con ese caso positivo y reanudar labores a la brevedad. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es acatar todas las disposiciones que emanen del Ministerio de Salud. Una vez que les informe que tengo un caso positivo, tengo que mantener en cuarentena a todo el personal que estuvo en contacto con ese caso positivo, que ya dijimos que es el personal de contacto directo. Los de indirectos pueden seguir trabajando siempre que se les monitoree. Y después vamos a ejecutar labores de limpieza profunda en la empresa.
con la empresa de sanitización que debería tener ya prevista como uno de mis proveedores para este tipo de situaciones. Una vez que haya cumplido con todo esto, el encargado de la empresa, el representante legal, tiene que remitir una declaración jurada al Ministerio de Salud indicando qué acciones ejecutó y esperando el aval para la reapertura de la empresa. Estos son los pasos, o los 3 grandes capítulos que debería cumplir el protocolo interno ante el caso de COVID, y que como empresa ustedes están en la obligación de desarrollar si quieren trabajar de forma presencial. ¿Okay? La cuarta medida, que ya esto no es parte de la normalidad que queremos transmitir, pero realmente todavía está vigente, consiste en la solicitud de reducción de jornadas de trabajo. Todavía hay muchas empresas que están solicitando la reducción, ya sea por primera vez o bien renovación de la medida previa, porque recordemos que esta medida está vigente y disponible desde finales del mes de marzo. Ya hay empresas que están solicitando su renovación. Al día de hoy, ayer, perdón, el Ministerio de Trabajo había atendido 7.198 casos de reducciones de jornadas, y de esos únicamente había logrado responder, ya sea positiva o afirmativamente, 3.962. Eso quiere decir que tenemos cerca de 3.200 casos todavía sin resolver, para la gente que se pregunta qué tan rápido viene resolviendo el Ministerio de Trabajo. Y es que el volumen de solicitudes ha sido gigante, porque esto es únicamente respecto a reducciones. También tenemos la cantidad de solicitudes de suspensiones de contratos de trabajo. Entonces, respecto a la reducción de jornadas de trabajo, ¿qué implica esto? Es simplemente reducir de forma temporal la jornada de trabajo del empleado, y en la misma proporción se va a reducir su salario. El patrono es quien va a determinar los contratos que se van a ver afectados por la reducción. Sin embargo, aquí tengo que hacer exclusión de mujeres embarazadas o mujeres en periodo de lactancia. No puedo aplicar esto como una medida discriminatoria o persecución, y adicionalmente, si voy a suspender contratos para un mismo puesto, tengo que aplicar paridad de géneros. ¿Ok? Después, los porcentajes en los que puedo disminuir la jornada de trabajo están entre, si los ingresos brutos experimentan una disminución que va entre el 20 y el 59%, producto de la pandemia, o sea, tiene que ser como resultado de esta pandemia que llevó a la declaratoria de emergencia nacional, puedo reducir la jornada hasta un 50%. El 50% es el tope máximo, yo la puedo reducir menos si quiero. E igual, si los ingresos brutos tienen una reducción superior al 60%, igual o superior al 60%, esta reducción de jornada puede ser hasta un 75%. Jornada y salario en los mismos porcentajes. Ahora, ¿cómo determino esta reducción de ingresos brutos? Pues en efecto tengo que comparar el ingreso de este año con el del mismo mes del año pasado para determinar cuánto fue la afectación o esta disminución de ingresos. Si la empresa no lleva un año de estar funcionando, pues tengo que tomar el promedio de los 3 meses previos a la declaratoria de emergencia nacional, y ahí ya compararlos con el del último mes para determinar si en efecto la afectación en ingresos se mantiene. Esta medida hay que solicitarla, ya sea la primera vez o prórroga, dentro de los siguientes 3 días a la fecha en que entra en vigencia la reducción de la jornada. La vigencia de la medida es por 3 meses, prorrogable hasta por 2 periodos más adicionales de 3 meses cada uno. O sea, en total se contempla para 9 meses. Cada una de las prórrogas hay que volver a presentar la declaración jurada o el CPA al Ministerio de Trabajo y hacer la solicitud respectiva y presentar la personería y toda la documentación que le lleguen a solicitar, ya que la prórroga no opera de forma automática. Y realmente los empleados no deberían de estar experimentando reducciones de jornada y salarios si no fuera por estos supuestos que se han presentado ante el Ministerio de Trabajo y bajo lo que establece la ley. La segunda medida es la suspensión de contratos de trabajo. Va en una línea similar. Son empresas que vieron afectada la prestación de sus servicios.
Las causales de suspensión colectiva están dadas en el artículo 73 del Código de Trabajo y una de ellas es fuerza mayor o caso fortuito, de tal forma que si las empresas se vieron afectadas producto de esta emergencia nacional y fueron impedidas a brindar sus servicios, como por ejemplo bares, aerolíneas, ellos pueden pedir la suspensión de sus contratos de trabajo y esto puede afectar a todo parte de los contratos de la empresa. ¿Okay? Al igual que el caso anterior, la solicitud tiene que presentarse ante el Ministerio de Trabajo, se presenta por vía digital, dentro de los 3 días siguientes al momento en que sucedió el hecho que genera la suspensión de los contratos. Y por último, si bien es cierto, esto no es parte de la normalidad, pero tenemos que ser muy realistas. Todavía la emergencia subsiste, los casos se han incrementado, los contagios, hay restricciones de tránsito muy severas, según que se han ido fluctuando según el nivel de contagios o según las medidas que el mismo gobierno y el Ministerio de Salud van dictando, y todo esto afecta a una contracción económica muy fuerte. Entonces, todavía hay empresas que lamentablemente tienen que reducir su personal, su planilla, y para quienes la terminación de los contratos de trabajo va a ser inevitable. De allí que es importante tener nada más en consideración unos puntos, porque es lo que nos ha estado sucediendo y hemos estado viendo en estos últimos meses, que la empresa, por ejemplo, empresas que redujeron jornadas de trabajo y por ende salarios, recuerden que tienen que hacer el cálculo de los extremos indemnizatorios de forma diferenciada. Entonces, el preaviso, auxilio de cesantía o bien la indemnización que establece el artículo 31 del Código de Trabajo para contratos por plazo fijo, se liquidan con los salarios que devengaba el trabajador previo a la autorización de la reducción de la jornada. El aguinaldo y las vacaciones sí van a atender a los salarios efectivamente devengados durante este periodo. Adicionalmente, la liquidación se tiene que cancelar de forma inmediata. Hemos visto muchas empresas y en efecto, posiblemente no está el flujo de caja disponible para pagar la liquidación, pero también muchos trabajadores que han venido corriendo al día siguiente del despido a presentar la demanda. Entonces, ahí les recuerdo, la liquidación se tiene que cancelar en el momento de ejecutar el despido y únicamente por motivos excepcionales, como que sea una decisión intempestiva, que el cálculo sea complejo, que sea mucho el monto de la liquidación, pues ahí es donde echamos mano al plazo de 30 días de tolerancia para hacer el pago, pero este plazo no encuentra sustento en la ley. De ahí que hay muchos trabajadores, como les digo, que ahorita están corriendo la semana del despido ya a presentar las demandas. Situación que obliga a las empresas a pagar no solo la liquidación, intereses e indexación, sino que también podría generar alguna condena en costas adicional y encarecer aún más esta medida. Les comento que el Ministerio de Salud tiene en la página web un listado, o sea, una guía de lineamientos con los que tienen que cumplir las empresas. Son de autoevaluación, de tal forma que la empresa tiene que autoevaluarse y obtener alguna nota, una calificación, de tal forma que si el Ministerio de Salud los llegara a visitar, ellos así van a poder saber si van a ser objeto de una prevención o de un cierre de su establecimiento, o si todo va a salir bien. Entre las cuestiones que solicita o que establece este manual, que con mucho gusto les podemos facilitar a través de Natalie, que se los puede mandar a los correos, es que se tenga identificada la población vulnerable, se haya identificado cuál es el personal crítico para la operación o la continuidad de la empresa, se tengan personas entrenadas en más de una tarea, de tal forma que puedan sustituir a otros empleados en caso de que haya alguna enfermedad o se gire una orden de aislamiento domiciliario por un caso positivo de COVID, que los empleados estén usando todo el equipamiento de protección personal y evidentemente que el patrono haya implementado medidas de higiene o medidas preventivas en el centro de trabajo, que hayan protocolo sanitario de ingreso, protocolo de limpieza, protocolo de desinfección individual, también que haya distancia entre puestos de trabajo,
Si no puede haber esta distancia, ya, o sea, lo ideal es que haya, pero si no, también que entonces los empleados sean provistos de mascarillas, caretas, para evitar este contagio. Que hayan estrategias de aislamiento social para que salas de reuniones, comedores, todo esto se reduzca al 50%, que el lugar esté bien ventilado, ya sea de forma natural o por medios de ventilación, como aires acondicionados mecánicos, y que los turnos de trabajo pues hayan tratado de flexibilizarse para evitar precisamente aglomeraciones de empleados en la empresa. Este es un lineamiento, como les digo, que el ministerio emitió. Se los vamos a compartir y ustedes tienen que autoevaluarse para definir qué tanto están cumpliendo con estas medidas y si en efecto tienen que abocarse un poco más a mejorar algunas de ellas para evitar cualquier problema, cualquier cierre o cualquier contagio masivo del virus en su centro de trabajo. Este ha sido el contenido por hoy. Agradezco mucho toda la atención brindada y no sé si tienen alguna duda o inquietud que podríamos estar viendo en este momento con respecto a estos temas que les hemos expuesto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Don Ricardo, disculpe, ¿puedo hablar? Adelante, no, adelante. Gracias. Les iba a comentar a Carlos de las preguntas que ingresaron al chat. Vamos a hacer el cierre ahorita para poder ir haciendo todas las consultas y que Carlos nos pueda ir dando respuesta a cada una. Tenemos una pregunta de Raquel Myers que dice, ¿la póliza de riesgos de trabajo cubre algún accidente cuando se está en teletrabajo? Sí, en efecto cubre los accidentes en teletrabajo, sin embargo tienen que estar necesariamente vinculados con las tareas que está ejecutando la persona en su casa de habitación y que le han sido encomendadas por la empresa. De tal forma que si la persona se desvía y empieza a hacer actividades personales dentro del día, aquí no opera como la empresa, que si estoy en la empresa ya posiblemente sea accidente de trabajo, ahí no. Entonces, si la persona se cortó y estaba en la cocina, ok, eso no tiene ninguna relación directa ni inmediata con las labores que le han sido encomendadas por la empresa y ahí no va a estar cubierto por la póliza. Entonces, únicamente aquellas que sean consecuencia directa e inmediata de las labores asignadas por la empresa. Perfecto, muchas gracias. Ligia Abadilla pregunta, por ejemplo, si es personal de ventas y de alto riesgo, ¿se considera la permuta de puestos pero con el salario base? El asunto es que los salarios es uno de los elementos que no se puede modificar de la relación laboral sin el consentimiento del empleado. Entonces, se tendría que valorar la permuta del puesto, si es empleado de riesgo, pero no podríamos disminuir su ingreso. Aquí ya tendríamos que valorar qué otras opciones tenemos o hasta dónde consiente el trabajador que movamos nosotros, que hagamos cambios para en efecto él no estar tan expuesto al contagio del virus. Perfecto, muchas gracias. Daniela Palacios consulta, ¿la salida de vacaciones debe ser de mutuo acuerdo o puede ser unilateralmente decisión del patrono? El artículo 155 del Código de Trabajo faculta a la empresa para decidir el momento en que el trabajador va a disfrutar las vacaciones. Entonces, esto es una facultad que tiene el patrono. Una vez que el empleado cumple 50 semanas de servicio continuo para la empresa, yo, patrono, tengo 15 semanas para ordenar cuándo es que la persona va a ir a disfrutar las vacaciones. Entonces, esa ventana me la da la ley. Si el empleado, pasada esa ventana o esos días, no ha pedido tampoco los días, pues yo como empresa puedo indicarle cuándo tiene que disfrutarlas, pensando en un tema de reposición de energías, físicas y también una reposición mental de cara a la continuidad de las labores. Ok, muchas gracias. Talento humano, consultan cuál es la recomendación cuando hay alguien en la casa del colaborador en aislamiento. Ok, supongo que el empleado no es el que está en este caso enfermo, pero hay otra persona en aislamiento. Pues esa persona tendrá que mantenerse en el aislamiento también. Es de los que
caso de riesgo está bastante expuesto, entonces esta persona lo mejor es que permanezca en aislamiento domiciliar y informando claramente a la organización, a la empresa, y ojalá el puesto sea teletrabajable para que permanezca en su casa de habitación teletrabajando durante el periodo del aislamiento. Después, este periodo va a ser más extenso porque si la otra persona sale confirmada, pues a partir de ahí también él va a seguir en aislamiento el plazo correspondiente porque el riesgo va a estar latente aún. Entonces son cuestiones que tienen que considerarse en ese caso. Muchas gracias. María José Urbina pregunta, ¿qué se puede hacer cuando una empresa brinda el servicio de seguridad a una institución y el administrador se da cuenta de que un familiar lejano de un oficial se encuentra con COVID y exige que se retire a ese oficial aunque esté en perfectas condiciones? ¿Es ese un tema discriminatorio? ¿Se puede negar la empresa de seguridad a retirar a ese oficial? A ver, los temas de empresas de seguridad, o sea, por lo general estos servicios son subcontratados, son terceros, y en el contrato que se firma el contrato de servicios profesionales que se firma entre la empresa y la empresa de seguridad, por lo general se da esa posibilidad de cambio de el personal por simple decisión del contratante del servicio. Entonces, en esa misma línea podríamos ejercer ese derecho y solicitar el cambio del personal. No es discriminatorio, realmente aquí hay un riesgo porque no sabemos cuál es el contacto que este oficial haya tenido con su familiar que tiene el virus. Entonces creo que estaría justificado, y aparte de que la separación del cargo no va a ser permanente, o sea, puede ser temporal como una medida preventiva adoptada por la empresa. Ok, muchas gracias. Yorlene Víquez consulta. Una consulta, una empleada dejó de presentar el documento de la lactancia y entonces se realizó la suspensión y el ministerio la aceptó, pero mandó un documento ahora en junio de lactancia como procede. Eso sí, durante los 3 meses no lo presentó y aceptaron la suspensión y tenemos que volver a solicitar la extensión de esa suspensión. Ok, en ese sí sería conveniente tal vez analizarlo más en detalle, o sea, si la persona ya había dejado de presentar los dictámenes médicos cada 2 meses, como se establece, evidentemente ya no estaba protegida por la lactancia, entonces yo como empresa tomé las medidas respectivas. Habría que revisar ahí ahora por qué está emitiéndose este documento, si viene justificado claramente, para ver qué medidas lo pueden implementar. Inicialmente tienen que atenderlo y si suponemos que la persona sí está en lactancia, pues en efecto tenemos que retrotraer cualquier aplicación de medida de reducción de jornadas de salario sobre este empleado. Excelente, muchas gracias. Natalia Jiménez consulta, si una mujer queda embarazada durante la suspensión de contrato, ¿se tiene que reinsertar? ¿Se tiene que? Disculpe. Si una mujer queda embarazada durante la suspensión del contrato, ¿se tiene que reinsertar? Durante la suspensión de los contratos. El contrato estando suspendido. Veamos, la medida de no aplicarlo a mujeres embarazadas sin lactancia es propiamente para casos de reducción de jornadas de trabajo, no para suspensiones como tal. Ahora, si los contratos ya están suspendidos y la persona quedó embarazada, yo no lo aplicaría de entrada. Aquí vería cómo reacciona la trabajadora y si el ministerio me lo percibe, porque realmente estamos ante una figura distinta a la que está regulada en la ley 9832. Muchas gracias. Voy a hacer 3 consultas más que nos ingresaron al chat y por un tema de tiempo, las demás consultas que ingresaron y que siguen ingresando se van a estar contestando vía correo. Entonces nos pueden hacer su consulta y nos pueden dejar la dirección de correo donde les podemos dar respuesta. Tenemos nuevamente talento humano, consulta, ¿se puede generar un acuerdo formal de pago de la liquidación en una sede inclusive? Un acuerdo formal de pago en la liquidación. Sí, o sea, es totalmente válido. Yo puedo pactar con los empleados la forma en que le voy a pagar la liquidación. Aquí ya es de común acuerdo. El trabajador tiene que estar anuente a recibirlo en tractos y cuál va a ser la periodicidad de esos pagos, cómo se va a hacer, y ese documento, evidentemente, ese acuerdo sí tiene que firmarse porque ese va a ser su descargo de que en efecto ambas partes acordaron hacerlo de esa forma.
Perfecto. Pregunta Carmen, ¿este pago de liquidación que se hace el mismo día que se despide el colaborador es solamente por ese motivo de la pandemia? No, o sea, realmente siempre ha sido así. La liquidación se tiene que pagar de forma inmediata tras el despido del empleado. Pero como empresas, nosotros, o sea, las empresas no tienen esta práctica. Usualmente se acostumbra a pagar 30 días después o hasta un plazo máximo de 30 días después, que es un periodo de tolerancia que el mismo Ministerio de Trabajo le recomienda a veces a los empleados, pero nada los limita a ellos a que vayan corriendo al día siguiente o después de despedirlos a presentar la demanda argumentando que no se les pagó la liquidación, ya que en la ley no hay ninguna parte donde se establezca un plazo definido para su pago, debiendo asumirse que es de forma inmediata. Muchas gracias. Y esta sería la última consulta que responderíamos por este medio. Dice, si el despido con responsabilidad patronal, pregunta Ligia Badilla, disculpen, si el despido con responsabilidad patronal se da con el salario que se ha mantenido hasta ahora sin reducción de jornada, ¿la liquidación se puede entregar en 15 días? Sí, o sea, realmente, como les digo, eso es algo que idealmente pónganlo en la carta de despido, que la liquidación se va a entregar en X plazo, y ahí yo vería que no hay mayor inconveniente. Aquí hay que entender una situación muy, o sea, la realidad, el flujo de las empresas no está para hacer pagos de forma inmediata. A veces los cálculos no se hacen de forma inmediata. El caso es complejo, el cálculo. La decisión la tomé inmediatamente del despido, entonces no la tenía prevista y mientras le digo al contador y valoramos vacaciones y hago todo esto, el pago evidentemente no va a salir de forma inmediata, pero tratemos de que ocurra a un plazo máximo de 30 días y si no sale de forma inmediata, digámosle al empleado cuándo va a salir su pago, que va a ser en 15 días, 30 días. Si vamos a exceder los 30 días, firmemos un arreglo de pago con la persona, diciéndole, ok, se lo voy a pagar en tractos, en estas y estas fechas, transferencia a esta cuenta, para que en efecto el empleado tenga la certeza de cómo se le va a pagar la liquidación y ustedes como empresas también tengan el respaldo de que la están pagando y lo están haciendo de esa forma porque lo convinieron ambas partes. De tal forma que si hay una demanda en el camino, pues tengan eso como descargo, como prueba de que ustedes están cumpliendo con lo pactado. Perfecto. Carlos, agradecemos muchísimo el tiempo que has sacado para exponernos sobre este tema y agradecemos a cada una de las personas que se conectaron por acá también. Don Ricardo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos, a los clientes que ya forman parte de la familia Ollera Abogados, muchísimas gracias. Y a aquellos les recuerdo que hicieron las consultas, con mucho gusto les vamos a dar respuesta por medio del correo electrónico. Igualmente la presentación se les va a estar enviando a la dirección de correo que ya nos brindaron y la grabación de esta reunión la van a encontrar disponible a lo largo de esta semana o durante esta semana en nuestro perfil de Facebook. Entonces, para nosotros ha sido de verdad un gusto poder compartir con ustedes y no sé si don Ricardo tiene algunas palabras finales. No, nuevamente agradecerles a todos por la participación. Especial agradecimiento a Carlos y a Natalie, que al interno hemos hecho un esfuerzo para poder llevarles a ustedes esta información, que esperamos haya sido de su provecho. Reiterar la disposición de nosotros aquí en Ollera Abogados para atender cualquier consulta. Para eso tienen también nuestros correos electrónicos en la presentación que les vamos a enviar. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen almuerzo. Feliz día. Muchas gracias, hasta luego.